Ok, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, donde vamos a estar viendo lo que es la parte de recuperación térmica. Recuerden que dentro de los procesos de recuperación mejorada, nosotros vamos a tener procesos térmicos y procesos no térmicos. Vamos a enfocarnos en esta clase en lo que son los procesos térmicos. Por ende, ya nosotros vimos estas láminas. Vamos a comenzar con el tema 1, que es la parte de introducción a los procesos de recuperación térmica. Dentro de los procesos de recuperación térmica, es importante definir a qué se refiere este tipo de proceso. Hablamos de que se define como el proceso por el cual intencionalmente se introduce calor dentro de las acumulaciones subterráneas de compuestos orgánicos con el propósito de producir combustible por medio de los pozos. ¿Qué sucede? Nosotros cuando tenemos una reserva, una acumulación de hidrocarburos a nivel del medio poroso, a nivel de las rocas, y debido a condiciones originales de la diagénesis del crudo, de cómo se formó ese crudo a nivel del yacimiento, nosotros podemos aplicar lo que son los procesos de recuperación térmica. Por ende, estos no son más que colocar o incrementar la energía térmica o el calor a nivel del yacimiento de forma que nos permita tener una mejor recuperación del crudo que se encuentra a nivel del fondo del yacimiento. Eso es básicamente lo que ocurre cuando nosotros aplicamos procesos de recuperación térmica o lo que nosotros conocemos como inyección de vapor. Deme un minuto. Ya va. Esto. Ok, vamos a seguir, me disculpan. Bueno, por múltiples razones se utilizan lo que son los métodos térmicos en lugar de otros métodos de extracción. En el caso específico de petróleos viscosos, los cuales actualmente son los de mayor interés para la aplicación de estos procesos, se utiliza calor para mejorar la eficiencia del desplazamiento y de la extracción. La reducción de viscosidad del petróleo que acompaña al incremento de temperatura permite no solo que el petróleo fluya más fácilmente, sino que también resulte una razón de movilidad más favorable. Recuerden que cuando hablamos de desplazamientos de fluidos en el yacimiento, para mejorar la eficiencia de desplazamiento de fluidos a nivel de nuestros yacimientos, nosotros debemos de tener o de mejorar, mejor dicho, la
la movilidad o la razón de movilidad. Y que recuerden que la razón de movilidad va en función a las viscosidades y a la permeabilidad relativa de los fluidos, tanto desplazantes como desplazados. Al nosotros alterar la viscosidad en el caso del fluido desplazante y hacerlo menos viscoso, obviamente nosotros vamos a tener una movilidad favorable a nivel de nuestro yacimiento. Desde hace mucho tiempo se han publicado numerosos trabajos y artículos referentes a lo que es la introducción de calor a nivel de los yacimientos petrolíferos para mejorar o acelerar la extracción del petróleo. Vale acotar que el método más antiguo conocido para introducir calor en los yacimientos es el de los calentadores de fondo. Una de las primeras referencias de esta práctica está patentada o otorgada por Perry Warner por allá por 1865. El propósito primario de los calentadores de fondo obviamente es reducir la viscosidad y con esto incrementar la tasa de producción de crudos pesados. Aunque ocasionalmente los calentadores de fondo se utilizan para mantener el crudo por encima del punto de fluidez durante su movimiento hasta la superficie y para remover o inhibir la formación y depositación de sólidos orgánicos, tales como lo que son parafina, asfaltenos, que nos impidan el desplazamiento de los fluidos. Es decir, que normalmente los calentadores de fondo son comparados como procesos de estimulación que nos permiten mejorar la condición a nivel de fondo del pozo y mejorar la condición a nivel de de las caras de perforaciones que se encuentran a nivel del pozo, que me comunican el fondo del pozo con el yacimiento y que por debido a depositación de sólidos orgánicos son depositados a nivel de las perforaciones, impidiendo entonces el paso normal de fluidos desde el yacimiento hasta el fondo del pozo. Como en el uso de calentadores en el fondo del hoyo y los sistemas equivalentes que utilizan la circulación de fluidos calientes desde la superficie, solamente se afecta la parte productora del hoyo y su vecindad inmediata, o lo que nosotros conocemos como esa pequeña área, unos pies, ¿ok? Aproximadamente 2 pies de esa área de drenaje a nivel del pozo es lo que va a afectar. Y eso obviamente en la práctica, tales aplicaciones son consideradas como estimulaciones o como tratamientos preventivos. Por eso, cuando nosotros hablamos de calentadores de fondo, no son considerados como recuperación mejorada. Para que sea recuperación mejorada debe de penetrar, el radio de impacto debe de penetrar nuestra formación y alterar las condiciones a nivel de yacimiento. Esa es la diferencia que existe entre procesos de estimulación y procesos de recuperación mejorada. Vale acotar que en algunas partes del mundo se han usado diferentes formas de calentamiento a nivel de hoyo por medio de quemadores o calentadores eléctricos. Nosotros usamos aquí en Tierra Este, en lo que es Tijuana, Lagunilla y Bachaquero, un cable, se llamaba cable nocal, es un cable, una resistencia que se colocaba a nivel de la punta de tubería con un cable a esta superficie y la resistencia generaba cierto calor a nivel del fondo del pozo, calentando y mejorando las condiciones al fondo. Así entonces facilitábamos el desplazamiento de los fluidos a lo largo de la columna hasta llegar hasta superficie. Otra de las formas para mejorar o que se han venido implementando a lo largo de la historia es la inyección intermitente de fluidos calientes en los pozos productores o por la simple circulación de fluidos calientes. Ese era otro proyecto que recientemente queríamos aplicar a nivel de Tijuana, pero por efectos de diferencia no lo pudimos terminar de aplicar. Era el mismo fluido que se estaba produciendo, calentarlo en superficie y reinyectarlo.
con un proceso de estimulación para mejorar y limpiar el fondo del pozo con crudos muy viejos que se ha generado una gran pega a nivel de fondo. Entonces intentábamos mejorar la condición de fondo del pozo aplicando lo que conocemos como la circulación de fluidos calientes. Estas aplicaciones han disminuido en épocas recientes en comparación con el énfasis de inicial dado a los calentadores de fondo y lo que se ha generado como inyección de vapor, tanto alterna como continua, y la combustión en sitio, que serían entonces los procesos dentro de la recuperación en sitio. Históricamente, la combustión in situ en yacimientos petrolíferos probablemente ocurrió durante la ejecución de proyectos de inyección de aire usados a principios del siglo para mejorar la extracción de petróleo. En 1920 aproximadamente, unos ingenieros consideraron algunos elementos clave de los procesos de combustión subterránea para yacimientos petrolíferos, incluyendo la inyección de aire para quemar parte del crudo a fin de generar calor y reducir la viscosidad y proporcionarle al mismo tiempo una fuerza de desplazamiento. Dentro de lo que sería la historia de los proyectos de recuperación térmica, en Estados Unidos, las primeras aplicaciones de campo documentadas del proceso de combustión fueron promovidas probablemente por allá por el año 1942. La combustión in situ, tal como nosotros la podemos conocer actualmente, se desarrolló rápidamente a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos a partir de las investigaciones que se fueron desarrollando, publicándose por allá por 1953 y que bueno, fueron desarrollándose y fueron visualizándose ondas de calor móvil a lo largo de todos los procesos de combustión. El uso, en el caso de la inyección la inyección continua de vapor, ya pasamos de generar a nivel de calentadores de fondo, de generar esa combustión in situ, a lo que eran los procesos de inyección continua de vapor. La inyección continua de vapor comienza alrededor de los años 1931 y 1932, cuando se inyectó vapor por 235 días, si no me equivoco, en una arena de 18 pies de espesor a una profundidad de 380 pies en un campo que se estaba desarrollando para ese entonces en el estado de Texas. Los primeros proyectos de inyección continua de vapor a gran escala se realizaron tanto en Holanda y obviamente Venezuela no queda fuera de este nuevo método o de esta nueva técnica que se estaba desarrollando a nivel mundial llamada inyección continua de vapor, sino que también se desarrolló a nivel del campo petrolero de Tijuana, acá mismo en el estado Zulia, desarrollando lo que serían los proyectos térmicos en esta área. Posteriormente, la inyección alterna de vapor se descubrió accidentalmente en 1959 durante la prueba piloto de inyección continua de vapor que se estaba desarrollando en el campo de Mene Grande. Hoy en día, la inyección alterna de vapor, también conocida como inyección cíclica de vapor porque se cumplen ciclos de vapor, es un método de recuperación térmica muy utilizado a nivel de los campos Tijuana, Lagunilla, Bachaquero, Campo Boscán, incluso a nivel de la gran faja petrolífera del Orinoco. Es un método que realmente nos ha dado a nosotros resultados y nos ha dado un incremento exponencial a nivel de la producción de nuestros campos, los cuales se encuentran altamente o donde se puede conseguir crudos altamente viscosos. Por ende, dentro de los procesos térmicos, ya pasando de hablar
de todo lo que sería la parte histórica, vamos a comenzar a hablar de lo que serían los procesos por individual. Dentro de los procesos de recuperación térmica, nosotros tenemos básicamente dos tipos de procesos. Los procesos de inyección de fluidos calientes y los procesos de generación de calor en sitio. Ahora bien, dentro de los procesos de inyección de fluidos calientes, nosotros tenemos el que este se considera como la inyección continua de fluidos a nivel de nuestros yacimientos, los cuales nos va a permitir reducir la resistencia al flujo. Obviamente, al momento que nosotros hablamos de reducir la resistencia al flujo, eso quiere decir que nos permite reducir la viscosidad de los fluidos a nivel de nuestros yacimientos, recordando que la definición conceptual de viscosidad no es más que la resistencia de un fluido al fluir. Por ende, si nosotros disminuimos esta resistencia, el fluido va a tender a fluir con mayor facilidad a nivel de nuestro medio poroso. Y por ende, también dentro de la inyección de fluidos calientes podemos generar un extra, que sería remover sólidos orgánicos o de otro tipo. La inyección de fluidos calientes o la inyección de vapor, la inyección de agua caliente, la inyección continua, alterna de vapor, son considerados como procesos de recuperación mejorada, pero ellos también cubren procesos de estimulación, ya que nos permiten limpiar las arenas debido a la remoción de los sólidos orgánicos o de otro tipo que se alojan a nivel de las gargantas porales de nuestra. Y dentro de lo que es la generación de combustión en sitio, de calor en sitio, conocemos la archiconocida como los procesos en sitio o combustión en sitio. Dentro de la inyección de vapor, es un proceso mediante el cual se suministra energía térmica al yacimiento inyectando vapor de agua. El proceso de inyección puede ser en forma continua o alternada. Cuando nosotros vemos los procesos de inyección continua, es inyectado a través de un cierto número de pozos, mientras el petróleo es producido a través de pozos adyacentes. Obviamente lo que veíamos, algo parecido a lo que veíamos cuando estábamos estudiando los procesos de recuperación secundaria, donde teníamos pozos inyectores y obviamente íbamos a tener pozos productores. Se cumple el mismo principio de ir inyectando un fluido a nivel de nuestros yacimientos y este fluido iba a desplazar el fluido que nosotros queríamos producir, que en nuestro caso obviamente es el petróleo. Para efectos de la inyección continua se necesita tomar a nivel de superficie una serie de arreglos de pozos que nos permitan a nosotros poder tener una mayor eficiencia a nivel de nuestros procesos de inyección. Dentro de la inyección alternada, esta técnica consiste en inyectar vapor a una formación productora a través de un pozo productor por un periodo determinado, luego del cual el pozo es cerrado por un tiempo. Después de esto, el pozo es puesto nuevamente a producción. Esta es la inyección que normalmente ustedes, cuando ya estén en campo, es la que van a ver a nivel de los campos petroleros. Una inyección alterna, donde tomamos un pozo luego de revisar todo el histórico, tanto histórico mecánico como histórico a nivel de yacimientos, ciclos anteriores, y lo proponemos para inyección alterna de vapor. Existen cálculos para poder determinar la cantidad de vapor, la cual va a depender del área, la porosidad, la permeabilidad, el espesor de todo el área que nosotros queramos inyectar.
y luego damos inicio a la inyección hasta cumplir con el objetivo que se propuso. Este objetivo se lee en toneladas, es decir, que nosotros podemos decir a un pozo A o al pozo Santiago Mariño 1, se va a ser sometido a un proceso de recuperación térmica por inyección alterna de vapor, al cual nosotros le vamos a inyectar 3.500 toneladas de vapor. Y esas 3.500 toneladas de vapor, por ejemplo, nosotros podemos realizar un cálculo. Nosotros podemos decir, dependiendo de la capacidad de inyección que tenga la planta, entonces nosotros decimos, ok, yo necesito inyectar los 3.500 toneladas. Entre, por promedio, una caldera puede producir 250 toneladas. Entonces nosotros decimos, ok, esas 3.500 toneladas, entre 250 toneladas que entre comillas normalmente puede inyectar una caldera, nosotros podríamos estar inyectando en totalidad aproximadamente en 15 días podríamos nosotros ya culminar ese ciclo de inyección a nivel de nuestro pozo. Posterior de haber inyectado en esos 15 días las 3.500 toneladas o el objetivo de toneladas, ¿ok? Después de esto, el pozo es cerrado por un tiempo. Este tiempo en el cual el pozo es cerrado, luego de haber cumplido el objetivo de inyección, se conoce como el tiempo de remojo. El tiempo de remojo es el tiempo en que ya se inyectaron las 3.500, se inyectó el objetivo de inyección, luego lo cerramos para permitir que el vapor a nivel de nuestro yacimiento cumpla la función por la cual nosotros la inyectamos, que no es más que calentar la zona, cambiar la viscosidad del fluido que se encuentra a nivel de nuestro yacimiento. Por ende, en ese tiempo que puede pasar de 3 a 5 días, pero por ende todo es experiencia de campo. Dependiendo cómo se comporten los yacimientos a nuestro campo, cada campo tiene su tiempo de remojo. En Bachaquero normalmente nosotros colocábamos los pozos entre 3 a 5 días de remojo, dependiendo de la zona donde nosotros estábamos inyectando. Luego de pasar ese tiempo de remojo, nosotros abríamos nuevamente el pozo a producción. Y muchas veces era tanto la reducción de viscosidad que con la presión que tenía el yacimiento, los pozos volvían a salir NF hasta que la temperatura nuevamente comenzaba a bajar progresivamente, el pozo caía o moría, nosotros activábamos el sistema de levantamiento artificial y terminábamos de ayudar la producción de ese pozo con ese sistema de levantamiento artificial. Dentro de la inyección alterna de vapor tenemos la inyección anular y la inyección convencional. Cuando usamos inyección convencional, inyectamos con empacadura por medio de la tubería y aislamos la zona donde nosotros estamos inyectando. Obviamente, al inyectar de forma con empacadura, mejoramos la eficiencia de vapor porque disminuimos las pérdidas de presión y de temperatura a lo largo de todo el sistema de producción de nuestros pozos. Por ende, estas técnicas muchas veces son limitadas también a los procesos y a las profundidades, perdón, a las profundidades de los pozos, debido a que a mayor profundidad nosotros podemos generar mayor pérdida de temperatura a lo largo de todo el sistema de producción. Dentro de los principales mecanismos, hablando de la inyección alterna de vapor, de la inyección de vapor, tenemos lo que son los principales mecanismos, los cuales tenemos la inyección continua y la inyección cíclica de vapor. La inyección continua, hablamos de la expansión térmica de fluidos del yacimiento, la reducción de la viscosidad del petróleo y la destilación con vapor. Esos son los principales mecanismos
que van a ocurrir dentro de la inyección continua de vapor. Dentro de la inyección cíclica, los principales mecanismos que nosotros vamos a poder distinguir es la disminución de la viscosidad del petróleo, la expansión térmica de los fluidos de la formación y la compactación de las rocas yacimiento. Otro de los procesos que nosotros podemos ver dentro de la inyección es la inyección de agua caliente. Al igual que la inyección continua de vapor, es un proceso de desplazamiento, el cual consiste en inyectar agua caliente a través de un cierto número de pozos y producir petróleo por otro. Los pozos de inyección y producción se perforan en arreglo, tal como la inyección continua de vapor. Involucra solamente el flujo de dos fases, es decir, agua y petróleo, y su mecanismo es la reducción del petróleo y la expansión térmica de los fluidos de la formación. Muy parecido a los procesos de recuperación secundaria, pero obviamente en este caso, como yo, más allá de mantener una presión, que sería el caso de la recuperación secundaria, en este caso yo voy a mejorar la condición. Y al momento de calentar el fluido desplazante, voy a mejorar la condición a nivel del yacimiento, voy a modificar una variable propia de los fluidos del yacimiento que es la viscosidad. Al inyectar los fluidos calientes, obviamente se va a modificar la viscosidad del petróleo que yo necesito producir. Dentro de la generación de calor en sitio tenemos la combustión en sitio. Esta implica la inyección de aire al yacimiento, el cual mediante ignición espontánea o inducida origina un frente de combustión que propaga calor dentro del mismo. Dentro de los mecanismos que nosotros conseguimos en la combustión en sitio es la oxidación, la desintegración catalítica y la destilación y polimerización. Consiste en un empuje por gas, un desplazamiento miscible, una condensación y un empuje por vapor y vaporización del producto. Dentro de la combustión en sitio, nosotros tenemos dos principales, la combustión convencional o hacia adelante y la combustión en reverso o contracorriente.
Ok, había recibido una llamada, me disculpan. Ok, entonces, dentro de la combustión convencional, gráficamente, esto es lo que nosotros podríamos ver a nivel de todo el proceso que ocurre a nivel de este tipo de inyección. Recuerden que cuando hablamos de combustión en sitio, nosotros estamos hablando del proceso que se genera originalmente a nivel del yacimiento. En este proceso, los fluidos inyectados y el frente de combustión se mueven en el mismo sentido, desde el pozo inyector hacia los pozos productores. De esta zona a esta zona es donde o cómo va a ocurrir el movimiento de los fluidos. Durante este proceso se forman dentro del yacimiento varias zonas perfectamente diferenciales. Estas zonas se originan por las altas temperaturas generadas dentro del medio poroso, el cual se encuentra saturado inicialmente con agua, petróleo y lo que, o dependiendo del yacimiento, una parte de gas. Los mecanismos que actúan durante este proceso son muy variados, destacándose el empuje por gas, el desplazamiento miscible, la vaporización y la condensación. Tales mecanismos son auxiliados por reacciones y procesos físico-químicos importantes, tales como nosotros veíamos la oxidación, la desintegración catalítica, la destilación y la polimerización. En esta zona ocurre un incremento en la presión debido principalmente al aumento del volumen de fluido por expansiones térmicas, la cual produce un aumento de la tasa de flujo hacia los pozos productores. Entonces, todo esto ocurre a nivel del fondo del pozo, ocurre a nivel de toda mi zona del yacimiento, la cual me va a permitir a mí obtener un buen comportamiento a nivel de mi pozo productor. Dentro de las consideraciones generales, nosotros debemos de considerar para efectos de estos procesos o de estos proyectos de recuperación térmica la profundidad. Esto es una consideración primordial, ya que hace unos minutos yo les hablaba del efecto de la profundidad a nivel de nuestros proyectos de recuperación térmica. A medida que la profundidad aumenta, la presión de inyección requerida normalmente va a aumentar para vapor. Esto se traduce en la necesidad de tener a nivel de superficie generadores de mayor capacidad. Estos generadores también son conocidos como calderas, que me permiten transformar el agua y llevarla a vapor para poder yo inyectar. Para efectos del aire, esto se traduce en un mayor número de etapas de compresión. La mayoría de los pozos térmicos existentes se realizan en yacimientos a profundidades menores a 2.500 pies. Sin embargo, existen proyectos exitosos a mayores profundidades. Un aumento de la profundidad, otro de los factores que nosotros podemos analizar y podemos identificar dentro de los proyectos de recuperación térmica, es que a un aumento de la profundidad significa que se puede aplicar una mayor caída de presión a los pozos productores, lo cual resultará en mayores tasas de producción para un crudo dado en una formación específica. Cuando los yacimientos son poco profundos y la presión de los mismos es baja, los fluidos inyectados pueden fluir hacia la superficie a través de caminos de flujo que no conduzcan hacia los pozos productores. Si esto ocurre, es poco lo que se puede hacer para evitarlo. Esto es lo que nosotros conocemos como una erupción a nivel de los pozos.
El petróleo in situ, el petróleo in situ al momento en el cual el proyecto térmico es iniciado es otra consideración importante. El petróleo residual va dejado por una inundación con vapor y el petróleo consumido como combustible en la combustión en sitio, en general se consideran independientes de la saturación original del petróleo. En combustión, esto es cierto siempre y cuando la saturación inicial exceda un cierto valor mínimo. Una de las preguntas más frecuentes es cuánto petróleo debe de existir en sitio para iniciar un proyecto de recuperación térmica. No existe aún una respuesta sencilla a esta pregunta. Sin embargo, como regla práctica, la cual tiene muchas excepciones, se considera que no es recomendable iniciar un proyecto térmico en una formación que contenga menos de 1000 barriles de yacimiento por A3 por pie. La porosidad, además de su influencia en la cantidad de petróleo en sitio, la porosidad tiene un papel importante en recuperación térmica. A medida que la porosidad aumenta, mayor es el volumen de petróleo y menor el volumen de roca que se calienta. La porosidad es particularmente importante en un proceso de combustión. Se considera que un proceso de combustión en yacimientos con porosidad menor de 18 a 20% tiene pocas posibilidades de éxito. La saturación de agua en yacimientos donde se haya efectuado una inyección de agua exitosa, son pocas las probabilidades de que un proyecto térmico sea también exitoso. Sin embargo, existen muchas excepciones a esta regla, especialmente si el precio del crudo es alto. Se piensa que muchos yacimientos agotados por empuje hidráulico natural podrían ser buenos candidatos para recuperación térmica cuando la viscosidad del petróleo es tan alta que la recuperación primaria es baja. Así, por ejemplo, si un yacimiento de petróleo pesado que produce por empuje hidráulico, la recuperación es solo del 7% del petróleo en sitio, esto se podría considerar como un candidato para la recuperación térmica. La segregación, yacimientos producidos por empuje por gas en solución, donde haya ocurrido segregación gravitacional, pueden presentar problemas cuando son sometidos a procesos térmicos. Así, por ejemplo, si un yacimiento en estas características es sometido a combustión en sitio, la cantidad de petróleo quemado como combustible puede resultar muy alta o puede que el aire inyectado se canalice por la zona de gas. Si se inyecta vapor, el vapor puede canalizarse por el tope de la arena, resultando una ruptura temprana del vapor inyectado. Es decir, que a nivel de nuestro pozo productor lo que vamos a ver es vapor. ¿Y qué es este vapor? El vapor que yo estoy inyectando, entonces no me está generando ningún beneficio. Aunque las situaciones de este tipo no son ideales, ellas pueden ser toleradas y en algunos casos puede sacarse ventaja de las mismas. Por ejemplo, la inyección de vapor en la zona de gas de un yacimiento segregado puede ser aprovechada para calentar y recuperar parte del petróleo existente. La heterogeneidad del yacimiento, hablamos de la estratificación o lenticularidad severa en un yacimiento hace difícil correlacionar propiedades de pozo a pozo. Esto puede resultar en cálculos erróneos del petróleo en sitio, al mismo tiempo que dificulta la predicción de la eficiencia areal y vertical. Cuando la estratificación y la lenticularidad están presentes en grado extremo, se pierde confianza en las predicciones que se realicen del comportamiento del proceso térmico que se realice. Estas variables, aunque difíciles de estimar, no se deben de ignorar. Y finalmente, el espesor de arena. Esto es un parámetro importante en todos los procesos térmicos para inyección de vapor o de agua caliente. Es conveniente tener espesores moderadamente altos, ya que de esta manera las pérdidas de calor hacia las formaciones adyacentes son bajas. Para arenas de poco espesor, las pérdidas verticales de calor pueden dominar los procesos de inyección de vapor y de agua caliente.
Una arena con menos de 50 pies de espesor se considera de poco espesor para inyección de vapor y de agua caliente. Esto no quiere decir que tales procesos no puedan aplicarse en arenas de menos de 50 pies, sino que deben de considerarse otros parámetros que pueden ser importantes para el tipo de formación. Así entonces, para una arena de 500 milidarcy y 25 pies de espesor, puede resultar inadecuada. Sin embargo, una arena de 25 pies puede resultar un prospecto si su permeabilidad es de aproximadamente 2.500 milidarcy. La movilidad del petróleo es otro factor que se debe de considerar. En algunos yacimientos, el petróleo de sitio es esencialmente inmóvil. Cuando esto ocurre, es difícil, si no imposible, el iniciar un frente móvil de petróleo. Y la única forma de calentar un área considerable del yacimiento es creando una fractura. El incremento de temperatura resultante hace que el petróleo se haga móvil en otras áreas del yacimiento. En otros yacimientos, el petróleo tiene alguna movilidad, pero no la suficiente para medir tasas de producción de la magnitud de las alcanzadas en procesos térmicos. En este caso, los pozos productores requieren alguna forma de estimulación. Bueno, vamos a dejar entonces la clase hasta acá. Y para la próxima clase vamos a estar viendo lo que son las propiedades térmicas, rocas, fluidos. Así que cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener, me avisan y con gusto yo los estaré ayudando y estaré solventando su situación. Espero tengan feliz y bendecida tarde. Hasta luego.